Mi prometida me hizo firmar un acuerdo prenupcial ridículo escrito por su madre, así que yo escribí el mío incluyendo sus secretos más oscuros y se lo entregué en la cena de compromiso. Gato cuenta. Tengo 32 años, soy geólogo. Mi vida se basa en la lógica, en las capas, en entender cómo la presión y el tiempo afectan a las formaciones rocosas hasta que, potencialmente, todo se fractura y se viene abajo. Nunca pensé que aplicaría esos principios a mi propia relación, pero aquí estoy. Sofía y yo llevábamos 3 años juntos, 2 de ellos viviendo en el apartamento que yo compré antes de conocerla. Nuestro amor se sentía sólido, bien construido, o eso creía yo, cuando le propuse matrimonio en la cima de una montaña que habíamos escalado juntos, y ella dijo que, si entre lágrimas de felicidad, sentí que estaba descubriendo la veta de oro de mi vida. El problema es que no sabía que su familia ya tenía lista la dinamita para volarlo todo. La bomba llegó en un sobre de Manila color crema, entregado por la propia Sofía en nuestra mesa de la cocina una noche de martes. Dentro había un documento de 20 páginas titulado Acuerdo Prematrimonial. ¿Qué es esto?, le pregunté, aunque era obvio. Es solo una formalidad, dijo ella, sin mirarme a los ojos, mientras jugaba con una hebra de su pelo. Mi mamá cree que es importante. Ya sabes cómo es. Quiere asegurarse de que ambos estemos protegidos. Protegidos. Qué palabra tan curiosa para describir lo que leí a continuación. No era un acuerdo, era un contrato de servidumbre. Y no estaba escrito por un abogado. Tenía el veneno y la sintaxis de una sola persona. Su madre, Beatriz. Soy una persona metódica. Tomé un café, me senté y leí cada cláusula con un bolígrafo rojo en la mano, como si estuviera revisando un mapa topográfico lleno de errores. Estas eran algunas de las protecciones, cláusula de activos, todos los bienes que yo poseía antes del matrimonio, mi apartamento, mis ahorros, mis inversiones pasarían a ser de propiedad conyugal al momento de la firma. Sin embargo, todos los bienes de ella, incluyendo su fondo fiduciario y las futuras herencias, permanecerían como propiedad individual y soberana de Sofía. Básicamente, lo mío era nuestro y lo suyo era suyo. Cláusula de infidelidad. Si yo era infiel, tendría que pagarle una penalización de $100,000 y renunciar a cualquier derecho sobre cualquier bien. Si ella era infiel, la cláusula dictaba que yo debía comprometerme a asistir a terapia de pareja para superar el incidente y reconstruir la confianza. No había penalización para ella. Cláusula de estilo de vida. Yo me comprometía a mantener el estilo de vida al que Sofía está acostumbrada. Esto incluía un mínimo de 2 vacaciones internacionales al año pagadas por mí, un presupuesto mensual para gastos personales de ella que superaba mi propia hipoteca, y la obligación de que cualquier vehículo que yo comprara para la familia debía ser de una marca de lujo aprobada por sus padres. Cláusula de descendencia. En caso de tener hijos, la madre de Sofía, Beatriz, tendría autoridad de consulta vinculante en todas las decisiones importantes sobre su educación, salud y crianza. Consulta vinculante significaba que ella tenía el veto final. Cláusula de disolución. Si nos divorciábamos por cualquier motivo que no fuera mi infidelidad, la única causa de penalización para mí, yo debía abandonar la residencia conyugal en 24 horas, sin derecho a reclamar nada que se hubiera comprado durante el matrimonio, y me comprometía a pagarle una pensión que era el 50% de mi sueldo neto durante el doble de años que hubiéramos estado casados. Cuando terminé de leer, sentía un frío glacial en el estómago. Miré a Sofía. Ella seguía sin mirarme, concentrada en su teléfono. ¿Tú leíste esto, Sophie?, le pregunté con la voz más calmada que pude encontrar, por encima. Te digo que es cosa de mi mamá. Ella solo se preocupa de que su inversión esté segura, le respondí. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Con que tu madre decida sobre nuestros futuros hijos? ¿Con que si tú me engañas, yo tenga que ir a terapia y si lo hago yo te deba $100,000? Ella suspiró, finalmente levantando la vista. Había fastidio en sus ojos. Julián, ¿podrías por una vez no ser tan dramático? Es papel. Se firma y se guarda en un cajón. Es para que mis padres se queden tranquilos. Ellos nos van a ayudar mucho. Esto es lo mínimo que podemos hacer. Esa fue la frase que lo rompió todo. Lo mínimo que podemos hacer. Como si mi dignidad fuera una pequeña cuota de entrada al club de su familia. Esa noche no dormí. Me quedé en el salón con su ridículo acuerdo sobre la mesa y pensé en los 3 años que pasamos juntos. Pensé en las veces que me dijo que me amaba por ser diferente a los chicos de su círculo, por ser real, por tener los pies en la tierra. Pensé en todos los secretos que me había contado en susurros a las 3 de la mañana. Las confesiones que uno solo le hace a la persona en la que más confía en el mundo. Y fue ahí, en la oscuridad, donde mi dolor se solidificó y se convirtió en un plan muy detallado. Soy geólogo, después de todo. Estudio las fallas, y a veces, para liberar la presión, tienes que provocar un terremoto. Le dije a Sofía al día siguiente que tenía razón, que era solo papel y que lo firmaría. Vi el alivio inundar su cara y sentí asco. Le dije que lo firmaríamos en la cena de compromiso oficial que sus padres organizaban ese sábado en el club de campo, para que sea un gesto de buena fe frente a todos. Le dije, a ella le encantó la idea. Pasé las siguientes 4 noches durmiendo poco,
pero trabajando mucho, no en mis análisis de muestras de roca, sino en un nuevo documento, un anexo al acuerdo prematrimonial. Usé la misma estructura, la misma fuente y el mismo lenguaje legalista que su madre había usado, pero mis cláusulas eran diferentes. Mis cláusulas se basaban en la verdad. El sábado llegó. La cena fue en un salón privado del club, todo decorado con flores blancas y velas. Estaban mis padres, visiblemente incómodos en un ambiente tan opulento, y estaban los padres de Sofía, Beatriz y Ricardo, sonriendo como monarcas satisfechos. Después del plato principal, Ricardo se levantó y dio un discurso sobre la unión de las familias y la importancia de tener cimientos sólidos. La ironía casi me hizo reír. Entonces, Sofía dijo, para mostrar nuestro compromiso total con esos cimientos. Julián y yo queremos firmar el acuerdo familiar aquí, con ustedes. Beatriz sonrió radiante. Sacó de su bolso una copia impecable del documento y un bolígrafo Montblanc. Maravilloso, dije yo, levantándome. Pero antes de firmar el tuyo, Sophie, creo que es justo que también leas el mío. Es un anexo, para que, como dijiste, ambos estemos protegidos. Saqué 2 copias de mi propio sobre de Manila. Le entregué una a Sofía y otra a su madre. El silencio cayó sobre la mesa mientras empezaban a leer. Vi cómo la sonrisa de Beatriz se congelaba y luego se desmoronaba. Vi cómo el rostro de Sofía pasaba del desconcierto al pánico y luego al más absoluto horror. Mi padre me miraba sin entender nada y mi madre tenía una expresión de profunda preocupación. Esto es lo que estaban leyendo, anexo cláusula 2 infidelidad, en caso de que Sofía incurra en una infidelidad. Se aplicará una penalización equivalente a la ya satisfecha en marzo de 2022, cuando le transfirió $15,000 a su instructor de yoga, David, para terminar su relación y asegurar su silencio. Julián se compromete a no mencionar este hecho a Ricardo, el padre de Sofía, quien es el mejor amigo del padre de David. Anexo cláusula 5 deudas y adicciones. Julián no será responsable de las deudas de juego acumuladas por el hermano de Sofía, Mateo, que actualmente ascienden a más de $80,000 y que la familia ha estado pagando en secreto usando fondos de la empresa. De igual forma, cualquier recaída de Mateo en su adicción a la cocaína será tratada como un asunto familiar de los padres de Sofía, sin afectar el patrimonio conyugal. Anexo cláusula 8 fraude empresarial, el préstamo de $500,000 que Ricardo, padre de Sofía, recibió para salvar su constructora de la quiebra en 2019, proveniente de una cuenta offshore no declarada, no será considerado un activo familiar. Julián se exime de cualquier responsabilidad legal o fiscal derivada de las auditorías pendientes que podrían revelar dicho fraude. Anexo cláusula 11 el secreto de Beatriz, la escapada de fin de semana para encontrarse a sí misma que Beatriz, madre de Sofía, realizó en octubre del año pasado. Fue en realidad un viaje a una clínica privada para someterse a un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, producto de una relación extramatrimonial con uno de los socios de su marido. Julián se compromete a mantener la más estricta confidencialidad sobre este delicado asunto personal, siempre y cuando ninguna de las cláusulas del acuerdo original sea aplicada. Cuando Beatriz llegó a la última cláusula, dejó caer el papel de sus manos temblorosas. El rostro de Ricardo estaba morado de ira contenida, mirando a su esposa con una expresión de pura incredulidad y traición. Sofía estaba sollozando, con la cara entre las manos. Tú, susurró Beatriz, mirándome con un odio que nunca había visto en mi vida. Es solo papel, ¿verdad? Le respondí, mirándola directamente a los ojos. Para que todos estemos tranquilos, me giré hacia mis padres, que me miraban horrorizados. Mamá, papá, lamento esto. Vámonos. Me levanté de la mesa, dejé mi servilleta cuidadosamente doblada, y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Mientras el sonido de un grito ahogado de Beatriz comenzaba a llenar el silencioso y elegante salón del club de campo. La salida del club de campo fue surrealista. Mis padres me siguieron en silencio. Mi madre, una mujer que normalmente tiene una opinión sobre todo, estaba pálida y sin palabras. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de acciones firmes, simplemente puso su mano en mi hombro cuando llegamos al estacionamiento. El peso de esa mano lo decía todo. No sé qué demonios acaba de pasar, pero estoy contigo. Subimos a mi coche. El silencio era tan denso que casi se podía tocar. Podía escuchar el eco del grito de Beatriz en mi cabeza. Finalmente, fue mi madre quien habló, con voz temblorosa. Julián, ¿qué fue eso? ¿De dónde sacaste esas cosas? Le conté todo. El acuerdo prenupcial de Sofía, la humillación, la semana de insomnio en la que decidí que no iba a ser el cordero en el matadero de su familia. Les expliqué cómo, a lo largo de los años, Sofía me había confiado cada uno de esos secretos en momentos de vulnerabilidad. La infidelidad con el instructor de yoga me la contó una noche, borracha y llorando, diciendo que se sentía sola porque yo trabajaba demasiado. Lo de su hermano Mateo lo supe porque tuve que ir a recogerlo una vez a un lugar turbio después de que me llamara desesperado
Alejandro, y él mismo me lo confesó todo, suplicándome que no dijera nada. Lo del fraude de su padre lo descubrí por accidente. Un día estaba ayudándolo a configurar un nuevo ordenador y vi unos correos electrónicos y extractos bancarios que no debería haber visto. Y lo de Beatriz. Eso fue lo más oscuro. Sofía me lo contó temblando después de que su madre tuviera una crisis nerviosa. Me dijo que su madre era una mujer profundamente infeliz, atrapada en un matrimonio de apariencias, y me hizo jurar que ese secreto moriría conmigo. Confesiones de almohada. Secretos susurrados en la oscuridad creyendo que estaban a salvo en la bóveda del amor y la confianza. Y yo los usé como munición. Cuando terminé de explicar, mi padre suspiró. Hijo, usaste una bomba nuclear para matar una hormiga. Papá, no era una hormiga, le respondí con la voz quebrada por primera vez. Era un cáncer. Y me estaba pidiendo que me lo tragara y sonriera. No pude. El viaje a casa de mis padres fue el más largo de mi vida. Cuando llegué a mi apartamento, el que pronto iba a ser nuestra residencia conyugal, mi teléfono ya había explotado. Tenía 37 llamadas perdidas de Sofía, 12 de Beatriz, 8 de Ricardo y un número desconocido que supuse que era Mateo. Y los mensajes. Los de Sofía eran un torbellino de emociones. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estás enfermo, Julián. Eres un psicópata. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. No entiendo nada. Has destruido a mi familia. A mi madre. Estás feliz. Te odio. Te odio más de lo que he odiado a nadie en mi vida. Y luego, el que más me dolió, creí que me amabas. Los de Beatriz eran puro veneno, amenazas legales, insultos, promesas de que nunca más volvería a trabajar como geólogo en este país. Decía que me iba a demandar por difamación, por extorsión, por todo lo que su ejército de abogados pudiera inventar. Los de Ricardo eran más cortos y directos. Vas a pagar por esto, decía uno. Te metiste con el hombre equivocado, decía otro. Apagué el teléfono. Me senté en el sofá de mi sala, el mismo donde Sofía y yo habíamos visto incontables películas, y me quedé mirando la pared. No sentí victoria, no sentí alivio, solo un vacío inmenso y helado, como si hubiera arrancado una parte de mí y la hubiera quemado en esa cena. Al día siguiente, contacté a un abogado. Un amigo de la universidad me recomendó un tipo llamado Alejandro, un especialista en divorcios contenciosos que describió como un tiburón con modales. Llevé ambos acuerdos a su oficina. Alejandro los leyó en silencio, primero el de Beatriz y luego el mío. De vez en cuando, levantaba las cejas o dejaba escapar un silbido bajo. Cuando terminó, se reclinó en su silla y me miró fijamente durante un buen rato. Bueno, señor, comenzó, y luego sonrió levemente. Tengo que decirlo, en 20 años de carrera, nunca he visto una respuesta tan elocuente a un acuerdo prenupcial abusivo. Es una obra maestra de la aniquilación mutua asegurada. Le pregunté cuál era mi posición legal. La de ellos es un chiste, dijo, señalando el acuerdo de Beatriz. Varias cláusulas son inaplicables y demuestran mala fe. Un juez se reiría de esto. La cláusula de infidelidad unilateral, la de la consulta vinculante de la suegra, es basura legal. Está diseñado para intimidar, no para resistir un escrutinio judicial. ¿Y el mío? Pregunté. El tuyo, dijo Alejandro, inclinándose hacia adelante, es una granada de mano sin seguro. No es un documento legal, es una amenaza, y una muy efectiva, por lo que me cuentas. ¿Te pueden demandar por difamación? Sí. ¿Ganarían? Difícil. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Si puedes probar lo que escribiste, o si ellos no se atreven a llevarlo a juicio por miedo a que todo se haga público, entonces están atados de manos. Lo que hiciste fue chantaje, hablando en términos coloquiales, pero legalmente es un terreno muy gris. No pediste dinero, simplemente presentaste tus términos para un acuerdo que ellos mismos iniciaron. Alejandro me aconsejó que guardara silencio, que documentara cada llamada, cada mensaje, que no respondiera a ninguna amenaza y que todo se lo remitiera a él. Salí de su oficina, sintiéndome un poco más seguro, pero no menos miserable. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Sofía dejó de llamar. Supuse que su familia le había quitado el teléfono o le había prohibido contactarme. El lunes por la tarde, mientras estaba en mi apartamento, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Mateo, su hermano. Dudé en abrir. Parecía demacrado. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres, Mateo? Julián, por favor, suplicó con la voz ronca. Necesito hablar contigo. Tienes que retractarte. Tienes que decir que te lo inventaste todo. No me inventé nada, y tú lo sabes, le dije. Me vas a destruir, gritó, golpeando la puerta. Mis padres me van a cortar el grifo. Me van a echar a la calle. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero es que tú y tu familia me dejen en paz. El acuerdo lo empezaron ustedes. Yo solo lo terminé. Cerré la puerta mientras él seguía gritando en el pasillo. Tuve que llamar a seguridad del edificio para que lo escoltaran fuera. La confrontación que realmente temía llegó 2 días después. Sofía apareció en mi trabajo. Simplemente estaba allí, esperándome en el estacionamiento a la hora de la salida. Estaba más delgada, con ojeras profundas. Se veía frágil. Por un momento, todo mi enojo se disipó y solo quise abrazarla. Pero me contuve. Tenemos que hablar, dijo. Sube al coche, le respondí. Conduje hasta un parque cercano, uno donde solíamos pasear. Nos sentamos en una banca, a metros de distancia. ¿Por qué? Fue lo único que dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Porque me faltaste al respeto, Sophie.
tú y tu familia. Me trataron como un empleado, como un activo que había que controlar. Me pidieron que entregara mi vida y mi dignidad en un papel y que diera las gracias por ello. Era mi mamá. Yo no sabía cómo decirle que no. Siempre ha sido así. Sollozó. Ese es el problema. Ibas a casarte conmigo, a formar una familia conmigo, pero seguías siendo una niña asustada de tu mamá. ¿Qué clase de futuro era ese para nosotros? ¿Un futuro donde Beatriz decidía el nombre de nuestros hijos? Podríamos haberlo hablado. Podrías haberlo discutido conmigo. Lo intenté. Te pregunté si lo habías leído, si estabas de acuerdo. Y me dijiste que no fuera tan dramático. Me despachaste, Sophie. En ese momento me di cuenta de que para ti, mi humillación era menos importante que una discusión con tu madre. Se quedó en silencio porque sabía que era verdad. Lo de mi madre, susurró horrorizada. ¿Cómo pudiste usar eso? Te lo conté a ti. Confié en ti. Yo confié en ti, le respondí, y esta vez mi voz se endureció. Confié en que el amor que teníamos era más fuerte que el dinero de tus padres. Confié en que me veías como tú igual. Confié en que me defenderías. Todos confiamos en la persona equivocada, al parecer. Me dijo que su casa era una zona de guerra. Su padre no le hablaba a su madre. Beatriz estaba encerrada en su habitación, alternando entre ataques de ira y de llanto. Ricardo la había interrogado sobre el fraude, sobre el instructor de yoga, sobre todo. Había destruido la fachada perfecta que su familia había mantenido durante décadas. ¿Qué quieres, Sofía? Le pregunté finalmente. Quiero que lo arregles, dijo, como una niña. Di que mentiste. Firma una declaración, no sé. Haz algo. La miré. La mujer que amaba o que creía amar. Y me di cuenta de que, ni siquiera en ese momento, después de todo el apocalipsis, podía ver más allá de su propio deseo de que las cosas volvieran a ser cómodas para ella. No había un lo siento por haberte puesto en esa situación. No había un tenías razón, fue horrible lo que te pedimos. Solo un arréglalo. No hay nada que arreglar, le dije, levantándome. Se acabó, Sofía. Se acabó la noche en que me entregaste ese sobre. Me di la vuelta y me fui. Escucharla gritar mi nombre mientras me alejaba fue el segundo sonido más doloroso de mi vida. Justo después de su risa el día que le propuse matrimonio, esa noche empaqué sus cosas. Cada vestido, cada par de zapatos, cada foto nuestra. Lo metí todo en cajas. Fue un proceso metódico, casi quirúrgico. Cada objeto era un recuerdo que tenía que extirpar. Cuando terminé, el apartamento se sentía vacío, pero era un vacío limpio. Al día siguiente, recibí una llamada de Alejandro. Tengo noticias, dijo. Me ha contactado el abogado de la familia. Quieren una reunión. ¿Para qué? Pregunté. No para demandarte. Quieren negociar los términos de tu silencio. La bomba nuclear había funcionado. No querían justicia, querían control de daños. Ahora, la pelota estaba en mi tejado. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía ni la menor idea de qué demonios iba a hacer con ella. Actualización: ha pasado un mes desde la cena. Un mes desde que mi vida, tal como la conocía, fue demolida y sus cimientos expuestos. Si la primera actualización trataba sobre la explosión y la onda expansiva inmediata, esta trata sobre las ruinas, los supervivientes y la lenta y dolorosa tarea de decidir qué limpiar y qué dejar enterrado para siempre. La reunión propuesta por el abogado de la familia de Sofía, un hombre llamado a quien llamaré señor Varga, se llevó a cabo en una de esas oficinas impersonales del centro de la ciudad, con paredes de cristal y muebles minimalistas que cuestan más que mi coche. Fui con Alejandro. Al otro lado de la mesa de caoba estaban el señor Varga y Ricardo, el padre de Sofía. Ni rastro de Beatriz o de ella. Ricardo se veía 10 años más viejo. Tenía la mirada cansada de un hombre que ha visto derrumbarse el castillo que construyó. No me miró cuando entramos. El señor Varga fue directo al grano. Mi cliente está aquí para resolver este desafortunado asunto de la manera más discreta y eficiente posible. Entendemos que ha habido malentendidos y que se han dicho cosas en el calor del momento que es mejor olvidar. Alejandro sonrió. Era una sonrisa sin alegría, la de un depredador que huele sangre. Mi cliente no entiende que haya habido un malentendido, señor Varga. Él entiende que se le presentó un contrato leonino y humillante, y respondió de la única manera que consideró proporcional. Las acusaciones en el anexo de su cliente son graves y francamente difamatorias, replicó Varga, aunque su tono carecía de convicción. Entonces demándenos, dijo Alejandro, encogiéndose de hombros. Presenten una querella por difamación. Estamos ansiosos por el proceso de descubrimiento, donde podremos solicitar registros financieros, testimonios, registros telefónicos. Vi a Ricardo crisparse. El farol de Varga había sido descubierto. No estamos aquí para amenazar, dijo Ricardo, hablando por primera vez con la voz grave. Miró directamente a Alejandro, ignorándome a mí. Estamos aquí para preguntar qué es lo que quiere su cliente. Alejandro me miró. Era mi turno. Tomé aire. No quiero nada de ustedes, dije, y esta vez miré a Ricardo. No quiero su dinero, no quiero su silencio. Lo único que quería era casarme con su hija en un ambiente de respeto mutuo. Ya que eso es imposible, lo único que quiero ahora es que desaparezcan de mi vida. Ricardo me estudió. Creo que esperaba que pidiera una suma de dinero exorbitante. Mi respuesta pareció descolocarlo. Eso es todo, continué.
Quiero que dejen de contactarme, que su hijo deje de aparecer en mi casa, que su esposa deje de enviarme mensajes amenazantes. Quiero que me dejen en paz. Si lo hacen, el anexo y todo lo que contiene se queda en el pasado. Considérenlo un documento que se autodestruyó. Si no lo hacen, si intentan perjudicarme a mí, a mi carrera o a mi familia de cualquier manera, entonces consideraré que todos los acuerdos de confidencialidad, implícitos o explícitos, han sido anulados. El señor Varga y Ricardo intercambiaron una mirada. Eso es razonable, dijo Varga. Quiero un acuerdo por escrito, añadió Alejandro. Un acuerdo de no contacto y no desprestigio mutuo. Ambas partes se comprometen a no iniciar contacto, acosar o hablar mal de la otra parte, ya sea públicamente o en privado. Cualquier violación anula el acuerdo. Ricardo asintió rígidamente. Hecho. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y se giró hacia mí. Por primera vez, me miró a los ojos. Había una extraña mezcla de ira y respeto en su mirada. Solo para que lo sepas, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. Mi hija te amaba de verdad. Eres un imbécil por haberlo tirado todo por la borda. Yo no lo tiré, le respondí con la misma tranquilidad. Ustedes lo hicieron. Me dieron la dinamita y el detonador y se sorprendieron de que todo volara por los aires. Se fue sin decir nada más, firmamos el acuerdo esa misma semana. Y, como por arte de magia, el acoso cesó. No más llamadas, no más mensajes, no más visitas inesperadas. El silencio era total, pero el silencio no es paz, es solo la ausencia de ruido. Tuve que enfrentarme a las consecuencias en mi propia vida. Algunos amigos en común me retiraron la palabra. Oí a través de terceros que la versión que Sofía estaba contando era que yo había tenido un brote psicótico, que me había vuelto paranoico y la había amenazado con inventar mentiras horribles sobre su familia porque no quería firmar un simple papel. Algunos se lo creyeron. Otros, los que me conocían mejor, sabían que esa no era mi naturaleza y me llamaron para ofrecerme su apoyo. La amistad es curiosa. Se forja en años, pero se prueba en momentos de crisis. Perdí algunos amigos, pero los que se quedaron demostraron ser de oro macizo. La parte más difícil fue, y sigue siendo, lidiar con la ausencia de Sofía. Una cosa es ganar una guerra, y otra muy distinta es vivir en el paisaje que queda después. Mi apartamento está lleno de sus fantasmas. El olor de su champú en una toalla que olvidé lavar, su taza de café favorita en el armario, la serie de Netflix que dejamos a medias. Una noche, no pude más. Saqué todas las cajas con sus cosas que había guardado en el trastero y las llevé a la casa de una amiga en común, pidiéndole que se asegurara de que le llegaran a Sofía. Le dejé una nota dentro de la primera caja. Solo una, Sophie, aquí están tus cosas. También está el anillo de compromiso. Véndelo, dónalo, haz lo que quieras con él. A pesar de todo, espero que encuentres la felicidad. Y espero que, algún día, aprendas a ser feliz por ti misma, no por lo que tus padres esperan de ti. Adiós, Julián. Lloré mientras escribía esa nota. Lloré por el hombre que era hace unos meses tan feliz e ingenuo. Lloré por la mujer que pensé que ella era. Y lloré porque, a pesar de la traición y la rabia, una parte de mí siempre la querrá. El amor no se apaga con un interruptor, se desvanece lentamente, como el calor de una hoguera extinguida. La semana pasada, mi jefe me llamó a su oficina. Me ofreció la oportunidad de liderar un proyecto importante, una nueva exploración minera en el sur del país. Implica mudarme durante al menos 2 años. Es una gran oportunidad, Julián, me dijo, pero es un gran compromiso. Tienes que empezar en 3 semanas. No tuve que pensarlo ni un segundo. Acepto. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora, empacando de nuevo, pero esta vez no estoy empacando las cosas de otra persona, estoy empacando las mías, estoy poniendo en cajas mi vida en esta ciudad, los buenos y los malos recuerdos. Es una oportunidad para empezar de cero, en un lugar donde nadie me conoce, donde no hay fantasmas en cada esquina. ¿Gané? No lo sé. Si ganar significa destruir a una familia, aunque fuera una familia construida sobre cimientos de mentiras, humillar a la mujer que amaba y convertirme en una persona capaz de una crueldad tan calculada, entonces la victoria tiene un sabor muy amargo. No me arrepiento de haberme defendido. Me arrepiento de que haya sido necesario. Me arrepiento de haberme enamorado de una fachada y no haber visto las fallas estructurales que había detrás. Mi consejo para cualquiera, Kelly, esto es simple: cuando alguien te muestre quién es, créeles a la primera. Y nunca subestimes la capacidad de un hombre tranquilo para planificar un terremoto cuando le intentan quitar el terreno que tanto le costó explorar. Gracias por leer mi historia. Es hora de cerrar este capítulo. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.